En este ejercicio de Python vamos a explicar sobre el condicional, que es el if, pero también vamos a explicar algunos de los operadores de división, lo que es la división entera y el residuo de una división. Para esto lo vamos a realizar a través de un ejemplo. El ejemplo que va a hacer es que vamos a pedir un número desde el teclado y vamos a comprobar si ese número es par o es impar. Para empezar, voy a pedir el número desde el teclado. Pongo la variable en donde voy a guardar el resultado, en este caso le voy a poner número. Como voy a solicitar un número entero, debo ponerle el convertidor int y luego la instrucción input. Bien, con esta instrucción vamos a pedir que se teclee un número y ese número lo vamos a almacenar en la variable que se llama número. El siguiente paso es voy a calcular el residuo. ¿Por qué? Para saber si un número es par, lo comprobamos dividiéndolo entre 2. Si al dividirlo entre 2 el residuo de esa división es 0, quiere decir que es un número par. Pero si el residuo no es 0, es porque es un número que no es par. Entonces, pues voy a calcular el residuo y le voy a poner el resultado. Recordar, siempre lo debemos almacenar en una variable. En este caso le voy a poner residuo. Y el residuo va a ser igual, voy a hacer la división del número entre 2. Pero si yo pongo así, pues va a dividir el número entre 2. Es decir, si yo de número le pongo un 5, 5 entre 2, pues daría 2.5. Pero a mí no me interesa el resultado de 2.5. Este es lo que me daría esta división. Si yo pongo este operador, que es como doble división, me daría la parte entera de la división. Es decir, si número vale 5 y pusiera 5 doble diagonal entre 2, el resultado sería 2. ¿Sí? Sabemos que es 2.5, pero la parte entera es 2. Esto es lo que me daría el 2. Tampoco es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es el operador que me da el residuo de una división, que es este operador. En este caso, si yo pongo número, el operador de residuo de una división, y el 2, pues me va a dar lo que me sobra. ¿Sí? Si recordamos las divisiones de casita, al dividir, por ejemplo, 5 entre 2, pues yo sé que son 2 enteros y me sobra 1. Bueno, este residuo almacenará ese 1. Por lo tanto, el siguiente paso es utilizar un condicional. El condicional me va a permitir preguntar si una condición es verdadera, que haga alguna instrucción. Si es falsa, que haga otra instrucción. Este condicional inicia con la palabra if. Enseguida va a ir la condición. Si recuerdan, el problema es saber si un número es par. Decíamos que un número es par si el residuo de la división entre 2
es 0. Entonces aquí pondría yo if residuo es 0. Recuerden que para hacer una pregunta, una condición, se pone el doble igual. Si se pone igual solo una vez, pues es una asignación. If residuo es 0, dos puntos, esa es la sintaxis de Python, debe venir un dos puntos, y debe haber un espacio aquí para que sepa distinguir lo que va a ser si es verdadero lo de residuo igual a 0. Bueno, si sí es igual a 0, quiere decir que no hay residuo, entonces es un número par. Pues pondríamos print el número es par. Bueno, se fijan que estoy combinando en el print texto, entre comillas, coma, el valor de número, que es el valor que pedí al inicio, coma, y otra comilla para que complemente con las palabras es par. Bien, entonces si el residuo es 0, quiero que haga eso. Pero si no, lo pondría con else. El else es un complemento del if. No siempre debe ir. ¿Sí? Lo ponemos cuando queremos poner el si no. O sea, si se cumple esto, hace este print. Pero si no, else, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues en este caso imprimiríamos que el número es impar. Print eso es lo que haría el condicional if. Si se cumple esta condición, residuo igual a 0, que haga esto. Si no se cumple, que haga esto de acá. La siguiente instrucción ya la alineo nuevamente aquí y simplemente yo voy a poner un print para que deje un renglón en blanco y otro print, perdón, un input que diga presiona enter para terminar. Bueno, vamos a comprobar este programa. Si me pide guardarlo, y aquí está, mire. Dice teclea el número. Voy a poner el número 9. Me debe poner que el 9 es impar. El número 9 es impar. Presiona enter para terminar y listo. Se terminó el programa. Eso es lo que hace este programa. El 9 lo divide entre 2, pero esta instrucción dice que solamente almacene el residuo. 9 entre 2 me da de residuo un 1, ¿sí? Porque 4 por 2 son 8, entonces me falta 1. Por lo tanto, residuo vale 1. Preguntamos, ¿residuo es 0? Se va a ir al else porque no es 0. Y pone el número es impar. Deja un renglón en blanco y pone presiona enter para terminar. Vamos a comprobarlo ahora con un número par. 456. El número 456 es par. Presiona enter para terminar y listo, se acabó el programa. ¿Por qué? Pues porque 456 entre 2 me da de residuo 0, por lo tanto se va a la primera opción, el número es par. Bueno, este es condicional y el operador
para obtener el residuo.